Durante una fiesta en una mansión de lujo, el millonario quedó paralizado al darse cuenta de que la mesera usaba el dije de su hija desaparecida hace 15 años. Se acercó y la mansión Sandoval resplandecía bajo el brillo de los candelabros de cristal. La fiesta, organizada con impecable elegancia, reunía a empresarios influyentes, políticos y socialites, todos ansiosos por compartir copas de vino y cerrar negocios disfrazados de conversaciones amenas, pero en medio de la ostentación y el murmullo de las voces sofisticadas, Eduardo Sandoval se sentía ausente, atrapado en un torbellino de recuerdos que lo perseguían cada vez que intentaba olvidar. Él nunca fue un hombre que buscara el ruido de las fiestas, pero esta noche en particular le resultaba especialmente insoportable. Se sirvió un whisky doble y caminó hasta el enorme ventanal de su despacho, observando la inmensa piscina iluminada en el jardín. 15 años desde la última vez que había visto a su hija Valentina. La niña tenía 8 cuando desapareció, y desde entonces, su vida se convirtió en una búsqueda interminable. «Señor, ¿necesita algo más?», preguntó un mesero que pasaba con una bandeja de copas de champán. Eduardo negó con la cabeza y se giró hacia el salón principal, donde su esposa, Mariana, conversaba animadamente con un grupo de invitados. Su risa era melodiosa y su vestido rojo escarlata la hacía destacar entre las demás mujeres de la fiesta. Cualquiera que la viera pensaría que era la esposa ideal, la compañera perfecta para un hombre de su estatus. Pero Eduardo había dejado de verla así hacía mucho tiempo. Se dirigió a la barra y tomó otro trago. Algo le oprimía el pecho esa noche, una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar. Fue entonces cuando la vio. Una joven mesera pasó a su lado, sosteniendo una bandeja con copas de vino. Eduardo no habría prestado atención si no fuera por un detalle. Colgando de su cuello, un pequeño pingente de mariposa relucía bajo la luz dorada del salón. Su respiración se cortó. Su mente viajó de inmediato a la última imagen que tenía de Valentina. Su hija llevaba un vestido amarillo y ese mismo colgante el día en que desapareció. Era idéntico. «Disculpa», murmuró sin darse cuenta, siguiendo a la mesera con la mirada. La joven no se detuvo. Continuó su camino entre los invitados, sirviendo copas con una sonrisa discreta. Eduardo sintió que el aire le faltaba. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Sería posible? ¿Era una simple coincidencia o podía ser ella? No podía quedarse con la duda. Dejó su vaso en la barra y se apresuró a seguirla. «Disculpa», llamó con más fuerza esta vez. La joven se detuvo y lo miró con cierta incomodidad. Sus ojos eran de un color miel profundo, llenos de una calidez inexplicable. «Sí, señor. ¿Puedo ayudarlo en algo?». Eduardo la observó detenidamente. Había algo en su rostro, en su expresión, algo que lo estremeció. «Tu collar», dijo finalmente. «¿Dónde lo conseguiste?». La joven frunció el ceño, instintivamente llevando una mano a su pingente. «Esto lo tengo desde siempre. No sé exactamente de dónde salió». Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Desde siempre?». «Sí. Fui criada en un orfanato, y este es el único recuerdo que tengo de mi infancia. Un orfanato». Las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse en su cabeza. 15 años atrás. Valentina desapareció sin dejar rastro. Las investigaciones nunca dieron con ella. Ningún cuerpo fue encontrado. Ninguna pista concreta. Pero, ¿y si no había muerto? ¿Y si la habían llevado lejos, criada con otro nombre, sin recuerdos de quién era? Mariana apareció de pronto, colocando una mano en el brazo de Eduardo. «Mi amor, ¿todo bien?». Él apenas la miró. «Sí, solo estaba preguntándole algo a Clara», dijo la joven, ofreciendo una sonrisa educada. «Clara». Mariana la miró con desdén, como si no quisiera que su marido siguiera hablando con ella. «¿Necesitas algo, Eduardo? No querrás hacer sentir incómoda a la mesera, ¿verdad?». Eduardo ignoró la punzada de fastidio en la voz de su esposa y volvió su atención a Clara. «¿Tienes un momento para hablar?». La mesera vaciló, mirando a su supervisora al otro lado del salón. «Tengo que seguir trabajando, señor. Pero si quiere, podemos hablar cuando termine mi turno». Eduardo asintió, su mente todavía enredada en la avalancha de pensamientos. «Por supuesto». Mariana entrecerró los ojos. Observándolo con atención, cuando Clara se alejó, Eduardo se giró hacia su esposa. «¿La conoces?». Mariana sonrió con falsedad. «Por supuesto que no».
Es solo una mesera. Pero Eduardo sabía que Mariana mentía. Lo sintió en su tono, en la forma en que apartó la mirada. Algo no estaba bien. Mientras observaba a Clara moverse entre los invitados, Eduardo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Si había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que Clara fuera su hija, no iba a dejarla escapar. Eduardo pasó el resto de la noche distraído, con la mirada constantemente siguiéndola. Clara se movía con gracia entre los invitados, atendiendo mesas y recogiendo copas vacías, sin notar la tormenta de pensamientos que había desatado en él. Cada detalle en ella lo perturbaba más. Su manera de sonreír tímidamente, la dulzura en sus gestos, y sobre todo, ese maldito pingente de mariposa que colgaba de su cuello como una burla del destino. Mariana notó su distracción. En más de una ocasión intentó atraer su atención con comentarios sobre los invitados, con caricias en el brazo, o incluso con susurros al oído que en otro tiempo habrían tenido efecto en él. Pero Eduardo apenas la escuchaba. Su mente estaba en otra parte, en otro tiempo. Cuando la fiesta comenzó a decaer y los invitados se marchaban, Eduardo se dirigió a la terraza, lejos del bullicio. Necesitaba respirar. Todo en su interior le decía que no podía ser una coincidencia. La última vez que había visto ese colgante, estaba alrededor del cuello de Valentina. Se lo había regalado su esposa Laura, cuando la niña tenía 5 años. ¿Qué probabilidades había de que otra joven tuviera el mismo colgante y además no conociera sus orígenes? No puede ser, murmuró para sí mismo. No tenía sentido esperar. Necesitaba respuestas. Cuando regresó al salón principal, los meseros comenzaban a recoger las mesas y a limpiar el lugar. Buscó con la mirada a Clara y la encontró en una esquina, doblando cuidadosamente un mantel blanco. Se acercó con pasos firmes, pero controlando la ansiedad que lo consumía. «Clara», ella levantó la mirada con cierta sorpresa. «Señor Sandoval, dijiste que este pingente lo has tenido desde siempre. ¿Recuerdas quién te lo dio?». Clara parpadeó, como si no entendiera la insistencia del hombre en una simple joya. «No, cuando era niña, las monjas del orfanato me dijeron que cuando me encontraron, yo ya lo tenía puesto». «¿Dónde te encontraron?». «Cerca de un hospital, en un pueblo al norte de aquí. No sé más. Solo que tenía aproximadamente 3 años cuando llegué al orfanato». 3 años. Eso significaba que su desaparición y su llegada al orfanato coincidían en tiempo. Eduardo sintió que la garganta se le secaba. «¿Nunca intentaste buscar información sobre tu familia biológica?». Clara se encogió de hombros. «Las monjas dijeron que nadie me reclamó. Crecí sabiendo que mis padres no me buscaron, así que dejé de preguntarme por qué». Eduardo sintió que el pecho le pesaba como una piedra. Si ella era Valentina, su hija pasó toda su vida creyendo que había sido abandonada, sin saber que su padre la buscó incansablemente durante 15 años. «Clara, ¿te molestaría si hago una pequeña investigación sobre tu pasado?». Ella frunció el ceño, sorprendida. «¿Por qué?». «Porque ese pingente no es común, y se parece demasiado a uno que pertenecía a alguien que fue muy importante para mí». Clara tocó la mariposa de plata con los dedos, pensativa. «Si quiere investigar, hágalo. No tengo nada que ocultar. Pero, ¿por qué le interesa tanto?». Eduardo quiso decirle la verdad, pero no podía hacerlo sin pruebas. Solo, llamémoslo curiosidad. Clara lo miró con cierta intriga, pero no insistió. Mariana, que había estado observando la conversación desde lejos, se acercó en el momento en que Clara se despedía y salía del salón. Se cruzó de brazos y miró a su esposo con frialdad. «¿Por qué te interesa tanto esa mesera?». Eduardo la miró fijamente. «Por su pingente. ¿Y qué tiene de especial?». «Es igual al que tenía Valentina cuando desapareció». Mariana endureció la expresión, pero se recuperó rápidamente. «Eduardo, han pasado 15 años. ¿No crees que esto es una simple coincidencia?». «No lo sé, Mariana, pero no voy a ignorarlo. Vas a hacer que te tomen por loco. Prefiero eso a vivir con la duda». Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Encerrado en su despacho, sacó un viejo álbum de fotos. Pasó las páginas con manos temblorosas hasta que encontró la imagen que buscaba. Valentina en su último cumpleaños antes de desaparecer, con su vestido amarillo y el colgante de mariposa brillando en su pecho,
Se quedó mirando la foto durante largos minutos. Si Clara era su hija, lo descubriría, y si alguien le había arrebatado esos años con ella, se aseguraría de que pagara por ello. A la mañana siguiente, Eduardo tomó su decisión. Llamó a su viejo amigo y detective privado, Alonso Ibarra. Necesito que encuentres toda la información posible sobre una chica llamada Clara. No sé su apellido, pero creció en un orfanato al norte del país. ¿Buscas a alguien en particular? Eduardo cerró los ojos por un momento antes de responder. Busco a mi hija. Del otro lado de la línea hubo un silencio tenso. Voy a necesitar más detalles. No los tengo. Solo un nombre y un colgante que puede significar todo. Está bien. Dame unos días. Haz lo que sea necesario. Eduardo colgó y se quedó en silencio, mirando por la ventana de su oficina. Afuera, el sol comenzaba a asomar en el horizonte, iluminando la ciudad con su luz dorada, pero él solo sentía oscuridad. Si Clara era Valentina, su vida cambiaría para siempre. Si no lo era, entonces alguien le debía respuestas, y él no iba a detenerse hasta encontrarlas. Eduardo pasó el resto del día con la mente nublada por el encuentro con Clara. Había algo en ella que le resultaba inquietante, una familiaridad que no podía explicar. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Valentina en sus recuerdos se entrelazaba con la de Clara, y eso lo carcomía por dentro Mariana. Por otro lado, notó de inmediato su comportamiento ausente. Durante el desayuno, intentó atraer su atención con una conversación trivial sobre la próxima gala benéfica que estaban organizando, pero Eduardo apenas la escuchaba. «Eduardo», dijo con voz melosa, inclinándose sobre la mesa. «Estás muy callado hoy. ¿Pasa algo?» Él levantó la mirada de su café, fingiendo indiferencia. «Estoy ocupado con algunos asuntos de la empresa». Mariana entrecerró los ojos con desconfianza. Sabía que su esposo no estaba pensando en los negocios, no después de la forma en que había estado mirando a la mesera la noche anterior. «¿Segura que no conoces a Clara?», preguntó Eduardo de repente, con un tono que no dejaba espacio para evasivas. Mariana se tensó un instante, pero se recuperó rápidamente. «Por supuesto que no», respondió con una sonrisa falsa. «¿Por qué habría de conocerla?». Eduardo la estudió por unos segundos. Con los años, había aprendido a leer cada uno de sus gestos, y en ese momento vio algo en su mirada que le resultó inquietante. «Solo preguntaba», dijo finalmente. Mariana dejó su taza sobre el platillo con más fuerza de la necesaria. «Espero que no estés obsesionándote con esa chica. No quiero que empieces a buscar fantasmas donde no los hay». Eduardo no respondió. Sabía que no tenía sentido discutir con Mariana. Horas después, en su oficina, recibió la primera llamada de Alonso, el detective privado. «Eduardo, tengo algo. Dime». Verifiqué algunos registros en orfanatos cercanos a la zona donde se encontró a Clara. Según los archivos, ella fue dejada en la puerta de un hospital sin ningún documento ni información sobre sus padres. Solo tenía el colgante. Eduardo cerró los ojos y exhaló lentamente. «¿Puedes conseguir más información? Voy a seguir investigando, pero te diré algo. Si quieres pruebas más concretas, hay algo que podemos hacer». Eduardo supo de inmediato a qué se refería. «El ADN. Exactamente. Si tienes acceso a Clara, consigue una muestra de su cabello o saliva. Con eso, podremos confirmar si es Valentina». Eduardo asintió, aunque Alonso no podía verlo. «Déjamelo a mí». Cuando colgó, su mente ya estaba trabajando en el siguiente paso. Esa noche, Eduardo decidió que debía volver a ver a Clara. Sin embargo, no esperaba encontrarse con Mariana de pie en la entrada de su despacho, con los brazos cruzados y una expresión que no presagiaba nada bueno. «¿Qué es lo que realmente estás haciendo, Eduardo?». Él arqueó una ceja. «No sé de qué hablas». «Por favor», bufó ella, avanzando hacia él. «No soy tonta. Desde la noche de la fiesta, no has sido el mismo. Te la pasas perdido en tus pensamientos, y cada vez que menciono a esa mesera, te pones a la defensiva». Eduardo la miró con frialdad. «¿Y qué quieres que haga, Mariana? ¿Hay algo en ella que...» ¿Qué? ¿Que te recuerda a Valentina?». Mariana soltó una risa sarcástica. «Por Dios, Eduardo, han pasado 15 años. ¿Y qué?», respondió él con dureza. «¿Esperas que simplemente me resigne?». Mariana lo miró fijamente, y por primera vez, Eduardo notó un destello de inquietud en su mirada. «No quiero que te lastimes con falsas esperanzas», dijo ella.
suavizando el tono. No se trata de esperanzas, Mariana. Se trata de hechos. Y hasta que no tenga respuestas, no voy a dejarlo pasar. Hubo un largo silencio entre ellos. Finalmente, Mariana suspiró y le acarició la mejilla con ternura fingida. Solo prométeme que no te obsesionarás con esto. Eduardo no dijo nada. Cuando Mariana salió de la habitación, su expresión cambió. Su semblante se volvió sombrío, y su mirada, fría como el hielo, si Eduardo seguía investigando, podía ser el principio de su ruina. No podía permitirlo. Más tarde esa noche, Eduardo llegó al restaurante donde Clara trabajaba. La encontró en la cocina, limpiando vasos. Clara. Ella se sobresaltó y dejó el vaso que sostenía. Señor Sandoval, ¿qué hace aquí? Dijiste que no sabías nada de tu familia, pero yo sí sé de alguien que puede ayudarnos a averiguarlo. Clara parpadeó. ¿De qué habla? Un detective privado. Puede investigar tu origen, buscar archivos, encontrar respuestas. Clara bajó la mirada. ¿Por qué haría eso por mí? Eduardo vaciló. No podía decirle la verdad. Al menos no todavía. Porque creo que mereces saber la verdad. Ella lo miró, insegura. No sé, ¿y si lo que encuentre no es algo que quiero saber? Eduardo sonrió con amabilidad. No conocer la verdad siempre es peor que enfrentarse a ella. Clara suspiró y asintió. Está bien. Eduardo sintió una extraña mezcla de alivio y miedo. Si estaba en lo cierto, pronto descubriría que la joven que tenía frente a él no era una extraña, sino su propia hija. Pero lo que Eduardo no sabía era que, en la distancia, un par de ojos los observaban con intensidad. Mariana, oculta en la oscuridad del estacionamiento, apretó los puños con rabia. No iba a permitir que Eduardo descubriera la verdad. Si era necesario, acabaría con Clara antes de que eso sucediera. El sonido del tráfico nocturno de la ciudad acompañaba los pensamientos agitados de Eduardo mientras conducía de regreso a su casa. Había algo en la conversación con Clara que lo inquietaba. Su reacción ante la posibilidad de descubrir la verdad sobre su origen no había sido de emoción ni entusiasmo, sino de incertidumbre, como si temiera lo que podría encontrar. No la culpaba. Para alguien que había crecido sin conocer su pasado, remover heridas del ayer podía resultar aterrador, pero Eduardo no iba a detenerse. Si Clara era Valentina, lo descubriría, y si no lo era, entonces encontraría a su hija en otro lugar. Cuando llegó a la mansión, encontró a Mariana esperándolo en la sala. Llevaba un vestido de satén azul y una copa de vino en la mano. Parecía tranquila, pero Eduardo la conocía demasiado bien para saber que su aparente calma era solo una máscara. «Saliste sin decir nada», comentó ella, observándolo con ojos afilados. «No sabía que tenía que pedir permiso», respondió Eduardo con frialdad. Mariana sonrió con una dulzura fingida y dio un sorbo a su vino. «¿Fuiste a ver a la mesera otra vez?» Eduardo se quitó el saco y lo dejó sobre el sofá. «Su nombre es Clara. ¿Y por qué tanto interés en ella?», preguntó Mariana, cruzándose de brazos. Eduardo dudó por un instante. No tenía sentido darle explicaciones, pero algo en la mirada de su esposa lo incomodaba. «No es asunto tuyo». Mariana dejó escapar una risa sarcástica y caminó hasta él, deteniéndose a pocos centímetros. «Claro que es asunto mío. Soy tu esposa». Eduardo sostuvo su mirada sin inmutarse. «Si realmente crees eso, deberías confiar en mí». Mariana apretó los labios y retrocedió. «Solo espero que no estés dejando que tu dolor te haga ver cosas que no existen. No quiero que vuelvas a caer en ese abismo de desesperación». Eduardo la miró fijamente. «La única desesperada aquí pareces ser tú, Mariana». Abrió la boca para responder, pero en ese momento, el celular de Eduardo vibró en su bolsillo. Era Alonso. «Debo tomar esta llamada», dijo Eduardo, dándose la vuelta y subiendo las escaleras sin mirar atrás. Cuando cerró la puerta de su despacho, contestó: «Dime que tienes algo». Conseguí los archivos del hospital donde encontraron a Clara. Los registros indican que la niña fue dejada en la entrada de urgencias una noche de tormenta, sin ninguna identificación, con ropa costosa pero sin documentos. ¿Hay alguna imagen? Eso es lo extraño. El hospital tenía cámaras de seguridad, pero los archivos de esa noche desaparecieron. Eduardo sintió un escalofrío. Desaparecieron. Alguien los borró, Eduardo. No fue un simple error técnico. El corazón de Eduardo latía con fuerza.
Eso significa que alguien no quería que supieran quién dejó a la niña allí. Exacto. Eduardo pasó una mano por su rostro, sintiendo un nudo en el estómago. Voy a necesitar pruebas de ADN. Voy a ver cómo conseguimos una muestra sin que ella lo note. Hazlo cuanto antes. Cuando colgó, Eduardo sintió un peso en el pecho. Cada nueva pista lo acercaba más a la verdad, pero también le dejaba en claro que lo que pasó con Valentina no fue un simple accidente. Al día siguiente, Eduardo decidió que necesitaba respuestas más directas. Fue al estudio donde guardaba sus álbumes familiares y sacó la caja de recuerdos de Valentina. Dentro, encontró fotografías, dibujos infantiles y pequeños objetos que su hija atesoraba. Tomó una de las fotos donde Valentina tenía 6 años y el colgante de mariposa brillaba en su cuello. La observó con detenimiento. El mismo diseño, la misma cadena. No podía ser coincidencia. Eduardo cerró los ojos por un momento antes de tomar una decisión. Iba a poner a prueba a Mariana. Esa noche, durante la cena, Mariana intentó actuar con normalidad, pero Eduardo notó que estaba inquieta. Sabía que algo tramaba. «¿Qué tal estuvo tu día?», preguntó ella con un tono dulce. «Interesante», respondió él sin darle más detalles. Mariana inclinó la cabeza. «¿Sigues pensando en esa chica?». Eduardo dejó los cubiertos sobre la mesa y la miró fijamente. «Tú nunca quisiste que siguiera buscando a Valentina». Mariana se tensó por un segundo, pero sonrió. «No es eso. Solo quiero que tengas paz». «¿Paz o conformidad?». Ella apretó los labios. «Eduardo, ¿por qué desaparecieron los archivos del hospital donde encontraron a Clara?». Mariana se puso rígida. «¿Qué?». «Los registros de seguridad de esa noche fueron borrados». Ella tomó su copa de vino y bebió con lentitud antes de responder. «Seguramente es solo una coincidencia». Eduardo se inclinó hacia ella. «¿O es que hay algo que no quieres que descubra?». Mariana dejó la copa sobre la mesa con fuerza. «Estás exagerando. Tal vez, o tal vez, después de 15 años, finalmente estoy viendo lo que siempre estuvo frente a mí». Mariana se puso de pie, visiblemente alterada. «No voy a seguir escuchando esto». Se giró para salir del comedor, pero Eduardo la detuvo con una última frase. «Voy a descubrir la verdad, Mariana, y si tienes algo que ver con esto, lo pagarás». Ella no respondió, solo se quedó de pie unos segundos, con los puños apretados. Antes de salir de la habitación, Eduardo cerró los ojos por un momento, sintiendo que finalmente había abierto una grieta en la fachada perfecta de su esposa. Lo que no sabía era que Mariana, al llegar a su habitación, tomó su teléfono y marcó un número con manos temblorosas. «Tenemos un problema». Eduardo está empezando a sospechar. La voz al otro lado de la línea respondió con un tono frío. «Haz lo que tengas que hacer, pero asegúrate de que no descubra nada». Mariana colgó y respiró hondo. No iba a permitir que Eduardo descubriera la verdad. No ahora, no nunca. Eduardo se despertó con la sensación de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Desde que había visto a Clara con el colgante de mariposa, su mundo se había transformado en un torbellino de emociones, recuerdos y sospechas. La imagen de su hija desaparecida y la de aquella joven mesera se fundían en su mente como dos piezas de un rompecabezas que, poco a poco, comenzaban a encajar. Esa mañana, mientras tomaba café en su despacho, recibió la llamada que estaba esperando. «Tengo noticias», dijo Alonso, su detective privado. Eduardo enderezó la espalda y tomó aire. «Dime». Anoche seguí indagando en los registros del hospital donde dejaron a Clara. Descubrí que en la misma fecha, hace 15 años, hubo un incidente poco común. El hospital recibió una llamada anónima alertando sobre una niña abandonada en la entrada, pero nadie se presentó para reclamarla. Eduardo sintió un escalofrío. ¿Algo más? Sí. Busqué en archivos más antiguos y encontré el informe de desaparición de Valentina. Según los registros, la última persona que la vio con vida fue... Alonso hizo una pausa. «Dilo». Fue Mariana. El estómago de Eduardo se contrajo. «¿Mariana?» «Sí. El día que Valentina desapareció, ella y la niña estaban solas en la casa. Tu esposa declaró que Valentina estaba jugando en el jardín y que cuando fue a buscarla, ya no estaba». Eduardo apretó el teléfono con fuerza. Siempre lo dijo con tanta seguridad, que Valentina simplemente había desaparecido. «Aquí viene lo interesante», continuó Alonso. «Revisé los registros bancarios de Mariana en esa época.
Un mes después de la desaparición de tu hija, hizo un retiro en efectivo bastante alto. ¿Cuánto? 200,000 pesos. Eduardo sintió que la sangre se le helaba. ¿Para qué demonios necesitaba esa cantidad de dinero? Esa es la pregunta clave. Si Valentina fue secuestrada y llevada a otro lugar, alguien tuvo que encargarse de eso. Y si Mariana pagó a alguien, es posible que todavía esté cerca. Eduardo sintió una mezcla de rabia y desesperación. Si su esposa estuvo involucrada en la desaparición de Valentina, no iba a perdonarla. Sigue investigando, Alonso. Quiero saber quién más estuvo implicado. Ya estoy en eso. Pero hay algo más. Dímelo. Anoche recibí una llamada de un contacto en la policía. Me dijo que alguien ha estado preguntando por ti. Un hombre que no se identificó, pero que parecía interesado en saber por qué estabas investigando a Clara. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién? No lo sé, pero no creo que sea una coincidencia. Mantente alerta. Y si alguien intenta detener nuestra investigación, quiero saberlo de inmediato. Cuando colgó, Eduardo sintió un fuego ardiendo en su interior. Miró la taza de café que tenía en la mano y, con un gesto brusco, la dejó sobre el escritorio. No iba a detenerse. Esa tarde, decidió enfrentarse a Mariana. La encontró en el jardín, sentada junto a la piscina, con una copa de vino en la mano. «Tenemos que hablar», dijo con frialdad. Mariana levantó la mirada y le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Sobre qué? Sobre Valentina. La sonrisa de Mariana desapareció. «Eduardo, ya hemos hablado de esto. No puedes». «Dime la verdad, Mariana», la interrumpió él, dando un paso hacia ella. «¿Dónde está mi hija?» Mariana dejó la copa sobre la mesa de vidrio junto a ella y cruzó los brazos. «Estás obsesionado. ¿Por qué hiciste un retiro de 200,000 pesos un mes después de su desaparición?» Mariana parpadeó, pero no tardó en recomponerse. «No sé de qué hablas». Eduardo sacó su teléfono y abrió la imagen del informe bancario. «No mientas. Aquí está. ¿Para qué necesitabas tanto dinero?» Mariana se puso de pie con lentitud, su expresión cambiando de serena a fría. «No tengo que responderte». «Sí, tienes que hacerlo», respondió Eduardo, su voz ahora cargada de furia. «Porque si descubro que tuviste algo que ver con la desaparición de Valentina, no habrá lugar en el mundo donde puedas esconderte». Mariana lo miró fijamente, sin pestañear. «¿Me estás acusando de algo, Eduardo?» «Estoy diciendo que, si has guardado un secreto durante 15 años, te conviene hablar antes de que lo descubra por mi cuenta». Mariana soltó una risa seca y negó con la cabeza. «No tienes idea de lo que dices. Tengo más idea de la que crees. Y te advierto, Mariana, no sigas jugando conmigo». Sin darle oportunidad de responder, Eduardo se giró y entró a la casa, dejando a su esposa de pie junto a la piscina, con los puños apretados y los ojos llenos de rabia. Cuando Eduardo llegó a su oficina, su teléfono volvió a sonar. «Eduardo», dijo Alonso, «acabo de encontrar algo más. Dime». Mariana no pudo haber actuado sola. Ella no tenía contactos para deshacerse de la niña sin levantar sospechas. Entonces, alguien la ayudó. Eduardo sintió que el aire se le cortaba. ¿Quién? Héctor. Eduardo sintió que la ira le recorrió el cuerpo como una llamarada. Héctor había trabajado como su chofer durante años. Era un hombre en quien Eduardo había confiado ciegamente, y nunca sospechó que pudiera estar involucrado en la desaparición de Valentina. «Ese malnacido», murmuró entre dientes. «Voy a buscarlo», dijo Alonso. «Pero si él está implicado, entonces Mariana ha estado mintiéndote todo este tiempo». Eduardo colgó y cerró los ojos. Cada vez estaba más cerca de la verdad, pero ahora sabía algo más. Si Mariana y Héctor realmente habían estado involucrados en la desaparición de Valentina, eso significaba que su hija nunca se perdió por accidente. Alguien había querido deshacerse de ella, y Eduardo estaba decidido a descubrir por qué. Eduardo no podía dejar de pensar en lo que Alonso le había revelado. Mariana y Héctor, dos personas en las que había confiado, dos personas que, de alguna manera, parecían estar involucradas en la desaparición de Valentina. El solo hecho de pensarlo hacía que la rabia le hirviera en las venas. Si había algo que Eduardo no toleraba, era la traición. Y si su esposa y su antiguo chofer realmente habían tenido algo que ver con el sufrimiento que había cargado durante 15 años, no descansaría hasta hacerlos pagar, pero no podía precipitarse.
Tenía que moverse con cautela. Por eso, decidió que su siguiente paso era acercarse más a Clara. Si realmente era Valentina, necesitaba protegerla sin levantar sospechas. Esa tarde, llegó al restaurante donde trabajaba Clara. La encontró en la cocina, organizando platos con los otros empleados. Cuando lo vio, se sorprendió. «Señor Sandoval, no esperaba verlo aquí». Eduardo esbozó una leve sonrisa. «No vengo por negocios esta vez». Ella se limpió las manos en el delantal y lo miró con curiosidad. «Entonces, pensé que podríamos hablar más sobre lo que te mencioné la otra noche». Clara frunció el ceño. «¿Sobre mi pasado?» «Exactamente». Ella cruzó los brazos, algo desconfiada. «¿Por qué le interesa tanto?» Eduardo exhaló con suavidad. «Porque tengo la sensación de que tu historia y la mía están más conectadas de lo que imaginas». Clara lo miró fijamente, como si tratara de leer en su expresión alguna pista de lo que realmente estaba pensando. «Está bien», dijo finalmente. «Tengo un descanso en 10 minutos». Eduardo asintió, cuando Clara salió al patio trasero del restaurante. Eduardo ya la esperaba con 2 cafés en la mesa. Ella se sentó frente a él y tomó la taza con ambas manos, como si el calor le diera seguridad. «¿Qué quieres saber?» Eduardo la observó con detenimiento. «¿Recuerdas algo de tu infancia antes del orfanato?» Clara suspiró y negó con la cabeza. «Nada claro. A veces tengo imágenes borrosas en mi mente, pero nunca sé si son recuerdos reales o solo cosas que mi mente inventó con el tiempo». «¿Qué tipo de imágenes?» Clara bajó la mirada, pensativa. Un jardín, flores, alguien cantando una canción de cuna. Eduardo sintió que el corazón se le oprimía. «Una canción de cuna». Ella asintió lentamente. «Siempre es la misma melodía, pero nunca veo la cara de la persona que la canta». Eduardo sintió un escalofrío. Laura, su esposa. Solía cantarle una canción a Valentina todas las noches antes de dormir. Era una melodía suave, llena de ternura. ¿Cómo es la melodía? Clara dudó, pero luego tarareó unas notas. Eduardo sintió un golpe en el pecho. Era la misma canción. «¿Se siente bien?», preguntó Clara al notar que Eduardo se había quedado inmóvil. «Sí, solo me hiciste recordar algo». Clara lo miró con curiosidad. «¿Usted tiene hijos?» Eduardo tragó saliva y asintió. «Tuve una hija». Clara se enderezó en su asiento. «¿Tuve?» Eduardo se obligó a mantener la compostura. «Desapareció hace 15 años». Clara parpadeó sorprendida. «Lo siento mucho. Por eso quiero ayudar con tu historia, Clara, porque sé lo que es no tener respuestas». La joven se quedó en silencio por un momento, como si estuviera debatiéndose internamente. «A veces me pregunto si realmente fui abandonada o si hubo algo más». «¿Por qué piensas eso?» «Porque nunca entendí por qué nadie me reclamó, o por qué me dejaron con un colgante que parece significar algo». Eduardo la miró con intensidad. «¿Me dejarías investigar más?» Clara suspiró y pasó una mano por su cabello. «No sé qué tanto pueda descubrir, pero está bien». Eduardo sintió un alivio inexplicable. «Gracias por confiar en mí». Clara sonrió levemente. «No sé por qué, pero siento que puedo confiar en usted». Las palabras de Clara lo golpearon con más fuerza de la que esperaba. Si ella supiera la verdad, si supiera que él podría ser su padre. Pero Eduardo no iba a adelantarse. Necesitaba pruebas. Antes de despedirse, se aseguró de tomar un pequeño vaso de café que Clara había usado y lo guardó discretamente. Con eso, Alonso podría hacer la prueba de ADN. Cuando Eduardo llegó a la mansión, sintió un peso sobre los hombros. Subió a su oficina, cerró la puerta con llave y llamó a Alonso. «Tengo la muestra». «Bien, haré la prueba cuanto antes». Eduardo apoyó la frente en su escritorio. Si la prueba confirmaba lo que sospechaba, su vida cambiaría para siempre. Pero no era el único que se estaba moviendo en las sombras. En otro rincón de la ciudad, Mariana sostenía su teléfono con fuerza. «¿Sabes qué está haciendo Eduardo ahora mismo?» La voz al otro lado de la línea respondió con impaciencia. «¿Qué pasa?» «Consiguió algo para hacer una prueba de ADN». Hubo un silencio tenso. «Si lo hace, todo se derrumbará. Entonces no podemos dejar que lo haga». «¿Qué propones?» Mariana sonrió con frialdad. «Voy a encargarme de que Eduardo deje de buscar». Colgó el teléfono y bebió un trago de vino. Si Eduardo creía que podía descubrir la verdad, se estaba equivocando. Mariana siempre supo jugar sucio.
y esta vez no iba a ser diferente. La mañana amaneció con un aire pesado en la mansión Sandoval. Eduardo se sentía inquieto, como si algo dentro de él le advirtiera que el peligro estaba cerca. Desde la conversación con Clara, una parte de su corazón latía con esperanza, pero otra le recordaba que aún no tenía pruebas. El ADN, esa era la clave. Alonso ya había enviado la muestra al laboratorio. En unos días tendría una respuesta definitiva, pero algo dentro de él le decía que Mariana no se quedaría de brazos cruzados, y no estaba equivocado. En ese mismo momento, Mariana se encontraba en un lujoso hotel del centro de la ciudad, sentada frente a un hombre que no veía hace años, Héctor, su examante y cómplice. El hombre no había cambiado mucho, su cabello negro tenía algunas canas, pero su mirada seguía siendo la de un oportunista sin escrúpulos. Se reclinó en la silla y sonrió con burla. «No puedo creer que después de tanto tiempo me llames. Pensé que querías olvidar lo que pasó». Mariana bebió un sorbo de su martini y lo miró con seriedad. «Tenemos un problema. Eduardo está cerca de descubrir la verdad». Héctor soltó una risa seca. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que desaparezca de nuevo?» «No, Héctor. Quiero que desaparezca ella». Héctor levantó una ceja. «La mesera». Mariana asintió con frialdad. «Eduardo está obsesionado con ella. Sospecha que puede ser Valentina». «¿Y lo es?» Mariana apretó los dientes. «Eso no importa. Lo que importa es que Eduardo ya mandó a hacer una prueba de ADN. Si los resultados confirman que esa estúpida es Valentina, estamos perdidos». Héctor la observó por un momento y luego sonrió con malicia. «Entonces hay que adelantarnos». «Exactamente. ¿Cómo quieres hacerlo?» Mariana se inclinó hacia él y susurró con voz fría. «Quiero que la hagas desaparecer. De nuevo». Héctor sonrió. «Será un placer». Eduardo pasó la tarde en su oficina, revisando documentos de la empresa, pero su mente estaba en otro lugar. Clara, no podía negar que, cada vez que estaba con ella, sentía un lazo inexplicable. Algo dentro de él reconocía a esa joven, como si su alma supiera que era su hija, antes incluso de que la ciencia lo confirmara. Pero la duda seguía ahí. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante». Mariana entró, con su mirada calculadora. «Pensé que podríamos cenar juntos. Hace tiempo que no compartimos un momento como esposos». Eduardo la miró con desconfianza. «No tengo hambre». Mariana suspiró y se acercó lentamente. «Sé que estás molesto conmigo, Eduardo, pero todo esto de la mesera, no quiero verte sufrir de nuevo». Eduardo cruzó los brazos. «¿Sufrir? Sí. ¿Qué pasa si los resultados del ADN no son lo que esperas? ¿Qué pasa si esa chica no es Valentina?» Eduardo no respondió de inmediato. «Si no lo es, al menos habré intentado todo para encontrarla». Mariana forzó una sonrisa. «Solo quiero que sepas que te amo y que estoy aquí para ti». Intentó acariciarle el rostro, pero Eduardo apartó la cabeza. «No necesito tu compasión, Mariana». Los ojos de la mujer se endurecieron, pero se obligó a mantener la calma. «Está bien, solo cuídate». Salió del despacho con un porte elegante, pero por dentro hervía de rabia. Si Eduardo no soltaba esa estúpida idea de una vez, ella misma se encargaría de que lo hiciera. Clara terminó su turno en el restaurante y salió por la puerta trasera, lista para tomar el autobús de regreso a su pequeño departamento. La noche estaba fresca y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas artificiales, pero no se dio cuenta de que alguien la seguía. Héctor la observaba desde su auto negro, estacionado al otro lado de la calle. Mariana tenía razón. Eduardo estaba demasiado obsesionado con esta chica. Si realmente era Valentina, debían actuar rápido. Cuando Clara cruzó la calle, Héctor encendió el motor y aceleró. La joven escuchó el rugido del auto a toda velocidad y, por puro instinto, saltó hacia un lado, cayendo al suelo mientras el vehículo pasaba rozándola. Un grito de dolor escapó de sus labios al golpearse contra la acera. El auto frenó de golpe unos metros adelante. Héctor observó por el retrovisor, maldiciendo entre dientes. Había fallado. Antes de que pudiera reaccionar, un grupo de personas corrió hacia Clara para ayudarla. No podía hacer nada más. Apretando los dientes, aceleró y desapareció en la oscuridad. Clara, con la respiración entrecortada, intentó levantarse, pero su tobillo dolía demasiado. «Señorita, ¿está bien?», preguntó una mujer, agachándose junto a ella. Clara asintió, temblando. «Sí,
Creo que sí, pero en su interior sabía que alguien había intentado matarla. Eduardo estaba en su despacho cuando sonó su teléfono. «¿Señor Sandoval?» Era la voz de Alonso. «¿Qué pasa?» Clara fue atacada. El mundo de Eduardo se detuvo. ¿Qué? Alguien intentó atropellarla cuando salía del restaurante. Eduardo sintió un calor de rabia subirle al rostro. ¿Está bien? Se lastimó el tobillo, pero está viva. Eduardo cerró los ojos por un momento y luego se levantó de golpe. «Voy por ella». Colgó el teléfono y salió de la mansión sin importarle la mirada curiosa de Mariana. Condujo como un loco hasta el hospital donde habían llevado a Clara. Cuando entró, la vio sentada en una camilla, con la pierna vendada y el rostro pálido. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señor Sandoval». Eduardo se acercó y tomó su mano con suavidad. «Tranquila, estoy aquí». Clara bajó la mirada. «Alguien intentó matarme». Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Lo sé, y no voy a permitir que te pase nada». Mientras sostenía su mano, una sola idea cruzó su mente. Alguien quería silenciarla. Y si eso era así, entonces solo significaba una cosa. Clara era Valentina. Clara despertó en la camilla del hospital con la cabeza pesada y una punzada de dolor en el tobillo. La noche anterior había sido un torbellino de miedo y confusión. El sonido del motor acelerando, la sensación de su cuerpo golpeando el pavimento, el miedo helado recorriéndole la espalda. Alguien había intentado matarla, y lo peor de todo era que no tenía idea de por qué. Cuando abrió los ojos por completo, se encontró con Eduardo sentado a su lado. Su mirada no era la de un empresario poderoso, sino la de un hombre preocupado, un hombre que temía perder algo importante. «Buenos días», dijo él con suavidad. Clara intentó sonreír, pero solo consiguió suspirar. «Nunca imaginé que alguien querría matarme». Eduardo apretó la mandíbula. «Voy a descubrir quién lo hizo, y voy a asegurarte de que no vuelva a pasar». Clara lo miró fijamente. «¿Por qué hace todo esto por mí?» Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. No podía decirle la verdad. «No todavía, porque no quiero que te pase nada malo», dijo simplemente. Clara pareció analizar su respuesta. «¿Cree que esto tiene algo que ver con mi pasado? ¿Es una posibilidad?» Ella miró sus manos, pensativa. «Ayer, cuando estaba en el suelo después del accidente, tuve un recuerdo». Eduardo se enderezó en su asiento. «¿Qué recordaste?» Clara frunció el ceño, tratando de ordenar sus pensamientos. Una voz, una mujer, estaba cantándome algo. Eduardo sintió un escalofrío. «La misma canción de la que me hablaste antes. No estoy segura, pero recuerdo su voz. Era dulce, amorosa». Clara cerró los ojos por un momento. Y luego, «Hay algo más, pero está borroso. Dímelo». Ella apretó los labios. «Recuerdo estar en un auto. Alguien me llevaba, pero no puedo ver su cara». Eduardo sintió un nudo en el estómago. Y luego, Clara negó con la cabeza. «No sé, es como si la imagen se desvaneciera antes de que pueda ver más». Eduardo se pasó una mano por el rostro. Si Clara realmente era Valentina, ese recuerdo tenía que ser del día en que desapareció. Y si estaba en un auto, eso significaba que alguien la había llevado lejos a propósito. «¿Crees que con ayuda podrías recordar más?», preguntó Eduardo con cautela. Clara lo miró con duda. «¿Cómo qué tipo de ayuda? ¿Hipnosis? ¿Terapia de regresión? Algo que ayude a desbloquear esos recuerdos». Clara vaciló. «No sé, me da miedo lo que pueda encontrar». Eduardo cubrió su mano con la suya. «La verdad siempre es mejor que la incertidumbre». Ella exhaló con lentitud. «Lo pensaré». Eduardo asintió. Eso es suficiente por ahora, pero dentro de él ya había tomado una decisión. Si los recuerdos de Clara podían ayudar a descubrir la verdad, haría lo que fuera necesario para recuperarlos. Mientras tanto, Mariana estaba en la mansión, caminando de un lado a otro en su habitación, su copa de vino temblando en su mano. No podía creerlo. Clara seguía viva. Había ordenado a Héctor deshacerse de ella, y aún así, la estúpida seguía respirando. Tomó su teléfono y marcó con rabia. «¿Qué pasó? No me digas que fallaste», susurró con veneno. Del otro lado, Héctor suspiró con fastidio. La chica se movió en el último segundo. «Fue suerte, nada más. No me interesan las excusas. Quiero que desaparezca». «Eso no es tan fácil».
Eduardo la tiene vigilada. Si algo le pasa, vendrá por nosotros. Mariana sintió un escalofrío de furia. Eduardo nunca había protegido a nadie de esa manera. Entonces encuentra otra forma, espetó. Pero hazlo rápido. Colgó el teléfono y arrojó la copa contra la pared, viendo el vidrio estrellarse en 1000 pedazos. No iba a dejar que una simple mesera arruinara su vida. Horas después, Eduardo llevó a Clara a su departamento. «No puedes quedarte aquí sola», dijo él, cruzado de brazos. Clara se encogió de hombros. «No tengo otro lugar a donde ir. Puedes venir a mi casa». Clara lo miró sorprendida. «Su esposa estará de acuerdo». Eduardo apretó los dientes. «No me importa lo que piense Mariana». Clara negó con la cabeza. «No quiero ser una carga». Eduardo la miró con intensidad. «No eres una carga. Solo quiero asegurarme de que estás a salvo». Clara dudó por un momento, pero en el fondo sabía que Eduardo tenía razón. Alguien la quería muerta. «Está bien», susurró finalmente. Eduardo asintió. «Mañana en la mañana vendré por ti». Clara lo miró con gratitud. «Gracias. No sé qué haría sin usted». Él sintió un nudo en la garganta. Si ella supiera la verdad. Cuando Eduardo salió del departamento, tomó su teléfono y llamó a Alonso. «Necesito que encuentres a Héctor. Ya estoy en eso. Averigua todo lo que puedas. Tengo la sensación de que él es la clave en todo esto». Colgó y subió a su auto. Esa noche, no durmió, porque ahora sabía que no estaba en un simple juego de mentiras. Alguien estaba dispuesto a matar por mantener oculta la verdad, y Eduardo no iba a detenerse hasta descubrirla. El amanecer pintaba la ciudad con tonos dorados cuando Eduardo estacionó su auto frente al edificio donde vivía Clara. Había pasado la noche en vela, dándole vueltas a cada detalle, a cada pista que lo acercaba más a la verdad. Estaba seguro de que alguien intentó matarla, y si alguien estaba dispuesto a deshacerse de ella, eso solo significaba una cosa. Clara era Valentina. Bajó del auto y tocó el timbre de su departamento. No pasó ni un minuto cuando la puerta se abrió, y Clara apareció con un semblante cansado. «No dormiste bien», dijo Eduardo, notando las ojeras bajo sus ojos. «Es difícil dormir cuando alguien intentó matarte la noche anterior», respondió ella con una sonrisa amarga. Eduardo sintió un nudo en el estómago. No iba a permitir que algo así volviera a suceder. «Ven conmigo», dijo con firmeza. Clara lo miró con duda. «¿A dónde?» «A mi casa. No pienso dejarte sola, no después de lo que pasó». Ella dudó por un momento, pero luego asintió. «Está bien». Eduardo la ayudó a subir al auto y condujo de regreso a la mansión Sandoval. Durante el trayecto, Clara miraba por la ventana en silencio, como si su mente estuviera en otro lugar. «¿En qué piensas?», preguntó Eduardo. Clara suspiró. «En todo. En cómo mi vida cambió de un momento a otro. En cómo pasé de ser una simple mesera a alguien que alguien más quiere ver muerta». Eduardo apretó el volante. «Voy a protegerte». Clara le lanzó una mirada fugaz, como si tratara de entender por qué él estaba tan involucrado en todo esto. «Aún no entiendo por qué hace tanto por mí». Eduardo tragó saliva. No podía decírselo todavía, porque sé lo que es perder a alguien que amas y no saber qué le pasó. Clara se quedó en silencio por un momento y luego desvió la mirada. Cuando llegaron a la mansión, Mariana los esperaba en la entrada. La expresión en su rostro lo decía todo. Estaba furiosa. «¿Qué significa esto?», preguntó cruzando los brazos. «Clara se quedará aquí unos días», dijo Eduardo sin titubear. Los ojos de Mariana se oscurecieron. «¿Por qué?». «Porque alguien intentó matarla». La mujer fingió sorpresa. «Dios mío, ¿estás bien, querida?». Clara asintió con cautela. «Sí». Mariana sonrió con dulzura, pero sus ojos eran fríos. «Quédate el tiempo que necesites». Eduardo no dijo nada. Sabía que Mariana estaba actuando. Llevó a Clara a una habitación de huéspedes y se aseguró de que estuviera cómoda. «Si necesitas algo, solo dime». Clara le dedicó una pequeña sonrisa. «Gracias, señor Sandoval. Llámame Eduardo». Ella asintió. «Gracias, Eduardo». Esa misma tarde, Alonso llamó a Eduardo con noticias urgentes. «Lo encontré». Eduardo se enderezó en su asiento. «¿A quién?». «A Héctor». El estómago de Eduardo se contrajo. «¿Dónde está?». «En un taller mecánico en las afueras de la ciudad. Lleva una vida discreta, pero se ha movido lo suficiente como para llamar la atención. Voy para allá». Alonso suspiró. «Eduardo,
Si este tipo estuvo involucrado en la desaparición de Valentina, puede ser peligroso. No me importa. Necesito respuestas. Eduardo condujo hasta el taller con el corazón latiéndole en la garganta. Cuando llegó, Alonso ya lo esperaba en la entrada. «Está adentro», dijo el detective. «Ten cuidado». Eduardo no esperó. Entró al taller y lo encontró. Héctor estaba revisando el motor de un auto cuando levantó la vista y lo vio. Su rostro palideció. «Señor Sandoval». Eduardo avanzó hacia él con la mirada encendida por la ira. «Dime la verdad». Héctor intentó fingir que no sabía de qué hablaba. «No sé a qué se refiere». Eduardo lo agarró del cuello de la camisa y lo estampó contra el auto. «No juegues conmigo. Sé que sabes qué pasó con Valentina». «Habla». Héctor tragó saliva. «No sé nada». Eduardo lo presionó más fuerte. «Dímelo ahora o juro que haré que te arrepientas». Héctor empezó a temblar. Yo no quería hacerlo». Eduardo sintió que el aire le faltaba. «¿Hacer qué?» Héctor cerró los ojos. «Mariana, ella me pidió que la sacara de la casa». Eduardo sintió un escalofrío. «¿Sacaste a Valentina de la casa?» «No quería hacerlo, pero ella me amenazó. Me dijo que si no lo hacía, me destruiría». Eduardo sintió una rabia ardiente en su interior. «¿Dónde la llevaste?» «Me ordenó que la dejara lejos, en un lugar donde nadie pudiera encontrarla». Eduardo sintió que sus piernas temblaban. ¿Era un hospital? Héctor asintió. «Sí, la dejé en la entrada de un hospital». Eduardo sintió que el mundo se le venía abajo. Clara era Valentina. Lo soltó de golpe y retrocedió, sintiendo que el aire en sus pulmones no era suficiente. Después de 15 años de búsqueda, después de tantos años de dolor, su hija había estado viva todo este tiempo, pero algo dentro de él le dijo que la verdad no terminaba ahí. Aún quedaban más secretos por descubrir, y Mariana iba a pagar. Lo iba a pagar todo. Eduardo condujo de regreso a la mansión como si tuviera fuego en la sangre. Cada palabra que había salido de la boca de Héctor seguía resonando en su cabeza. Mariana lo había traicionado. Había sacado a Valentina de su hogar. Había destrozado su vida. Había hecho que él creyera que su hija estaba muerta o perdida para siempre. Ahora todo tenía sentido. Las evasivas de Mariana, su insistencia en que dejara de buscar a Valentina, su desesperación cada vez que él se acercaba a Clara, porque ella sabía la verdad, y Eduardo estaba decidido a enfrentarse a ella. Cuando entró a la mansión, Mariana estaba en la sala, bebiendo una copa de vino, con la serenidad de alguien que cree tener el control de todo, pero Eduardo iba a demostrarle que su tiempo se había acabado. «Necesito hablar contigo», dijo con frialdad. Mariana levantó la vista y arqueó una ceja, fingiendo desinterés. ¿Sobre qué? Eduardo avanzó lentamente hasta quedar frente a ella. Sobre Valentina. El rostro de Mariana se tensó por una fracción de segundo, antes de recuperar su expresión neutra. «Eduardo, otra vez con eso. No te atrevas a mentirme», gruñó él, con la voz baja pero cargada de furia. «Sé la verdad». Mariana dejó la copa en la mesa de vidrio y lo miró con cautela. «No sé de qué estás hablando. Héctor me lo dijo todo», espetó Eduardo. «Fuiste tú. Por primera vez». La máscara de Mariana comenzó a resquebrajarse. «¿De qué me acusas? De haber sacado a Valentina de esta casa, de haberla hecho desaparecer». Mariana se puso de pie de golpe. «Eso es una locura. Deja de mentir», gritó Eduardo, golpeando la mesa con fuerza. «La dejaste en un hospital, abandonada como si fuera basura». Mariana respiraba con dificultad. Su juego había terminado. No tenía opción, susurró con un hilo de voz. Eduardo sintió que la rabia le nublaba la vista. «No tenías opción. Era una niña. Era mi hija». Mariana apretó los puños. «Era un obstáculo». Eduardo se quedó inmóvil. «¿Un obstáculo?» Los ojos de Mariana brillaban con un resentimiento que nunca antes había mostrado. «Siempre fue ella. Siempre. Desde que me casé contigo. Todo giraba en torno a Valentina. Nunca fui suficiente para ti, porque tu corazón seguía en el pasado, con Laura, con la niña que dejó atrás. No puedo creer lo que estoy oyendo. Nunca iba a ser la mujer más importante en tu vida mientras ella estuviera aquí». Eduardo sintió náuseas. «Así que decidiste deshacerte de ella». Mariana cerró los ojos por un momento y suspiró. «Solo quería que desapareciera de tu vida». «De mi vida», gritó Eduardo.
incrédulo. Era mi hija, Mariana. No iba a hacerle daño, insistió ella. Solo quería que estuviera lejos. Eduardo pasó una mano por su rostro, sintiendo un ardor en el pecho. Nunca imaginé que fueras capaz de algo así. Mariana lo miró con frialdad. Lo hice por nosotros. Eduardo soltó una carcajada amarga. ¿Por nosotros? ¿Lo hiciste por ti? Mariana apretó los dientes. Y funcionó, ¿no? Tuvimos una vida juntos. Eduardo la miró con asco. No, lo que tuvimos fue una mentira. Mariana dio un paso hacia él, desesperada. Eduardo, escúchame. No quiero escucharte nunca más. Mariana lo miró con pánico. ¿Qué vas a hacer? Eduardo se inclinó hacia ella y susurró con voz de acero. Voy a asegurarme de que pagues por todo lo que hiciste. Mariana se quedó de pie, con el rostro pálido, viendo cómo Eduardo se alejaba. Cuando la puerta se cerró tras él, su cuerpo tembló. Había perdido. Pero si Eduardo creía que todo había terminado, se equivocaba. Eduardo salió de la mansión y se apoyó contra su auto, tratando de recuperar la respiración. Necesitaba ver a Clara. Llegó a la habitación donde ella estaba descansando. ¿Eduardo?, preguntó Clara, viéndolo con preocupación. ¿Qué pasa? Eduardo la miró por un momento. Quería decírselo. Tengo que decirte algo. Pero las palabras se atoraron en su garganta. Clara frunció el ceño. ¿Qué sucede? Eduardo cerró los ojos. No podía hacerlo así. No podía simplemente soltarle la verdad sin pruebas contundentes. Solo... quiero que sepas que no estás sola. Clara sonrió suavemente. Lo sé. Eduardo sintió que su corazón se oprimía. Pronto le diría la verdad. Mientras tanto, Mariana marcó un número en su teléfono con manos temblorosas. Escucha, tenemos que hacer algo. La voz de Héctor sonó fría. Ya es tarde. Mariana, Eduardo lo sabe todo. Entonces hay que callarlo. Hubo un silencio en la línea. ¿Qué estás diciendo? Mariana respiró hondo. Si no podemos hacer que se detenga, entonces tenemos que detenerlo nosotros. Héctor maldijo. Estás loca. Solo piensa en esto. Si Eduardo descubre todo, ¿crees que no va a ir tras de ti también? El silencio se prolongó. Nos vemos en mi casa. Lo planearemos todo. Colgó y se frotó la frente. Eduardo creía que había ganado, pero ella aún tenía una última carta por jugar. Y esta vez, no fallaría. El amanecer trajo consigo una sensación extraña en la mansión Sandoval. Eduardo, aunque finalmente había obtenido la confesión de Mariana, no sentía alivio. La furia seguía presente en su interior, pero ahora se mezclaba con el temor. Si Mariana había sido capaz de hacer desaparecer a Valentina una vez, podía intentar algo peor ahora que la verdad estaba saliendo a la luz. Y lo que más le preocupaba era Clara. No podía dejarla sola ni un segundo. Sabía que Mariana no iba a quedarse de brazos cruzados después de su confesión. Ella era peligrosa. Eduardo salió de su habitación y fue directamente a ver a Clara. Al tocar la puerta, la encontró de pie junto a la ventana, observando el amanecer con la mirada perdida. ¿No has dormido?, preguntó él con suavidad. Clara giró para mirarlo y sonrió débilmente. No mucho. Mi mente no deja de pensar en lo que pasó. Eduardo entró y cerró la puerta detrás de él. Es normal, pero quiero que sepas que aquí estás segura. Clara lo observó con atención. A veces tengo la sensación de que hay algo que no me estás diciendo. Eduardo sintió que su corazón se detenía un segundo. ¿Por qué dices eso? Es solo una sensación. Es como si me protegieras por algo más que este intento de asesinato. Como si me conocieras más de lo que admites. Eduardo tragó saliva. No quiero que te preocupes por cosas que no son importantes ahora. Lo primordial es mantenerte a salvo. Clara suspiró. De acuerdo. En ese momento, su teléfono vibró en la mesa de noche. Era Alonso. Eduardo tomó la llamada de inmediato. Dime que tienes algo. Tengo los resultados del ADN. El corazón de Eduardo latió con fuerza. Y... es ella, Eduardo. Clara es Valentina. Eduardo cerró los ojos, sintiendo un peso gigantesco caer sobre él. Sabía que era cierto, pero oírlo de manera oficial lo golpeó de una forma inesperada. Gracias, Alonso. Escucha, Mariana no se va a quedar tranquila. Ten cuidado. Lo sé. Eduardo colgó y se apoyó en la pared, sintiendo que sus piernas temblaban. Después de 15 años,
Finalmente tenía a su hija de vuelta, pero también sabía que esto no había terminado. Mientras tanto, en la otra ala de la mansión, Mariana caminaba de un lado a otro en su habitación, mordiéndose las uñas con desesperación. «Eduardo ya lo sabe», murmuró, con los ojos inyectados en furia. Héctor, que estaba sentado en un sillón con los brazos cruzados, bufó. «Te dije que esto no iba a terminar bien». Mariana se giró hacia él con rabia. «No podemos quedarnos sin hacer nada. ¿Y qué quieres que hagamos?». Mariana respiró hondo y apretó los puños. «Eduardo no nos va a perdonar jamás. Y si sigue con esto, terminará entregándonos a la policía». Héctor la miró con seriedad. «¿Tienes un plan?». «Sí, pero va a requerir que hagamos algo extremo». Héctor la observó con recelo. «No me gusta cómo suena eso. Tenemos que deshacernos de Eduardo antes de que nos destruya». Héctor negó con la cabeza. «Eso es una locura». Mariana lo miró fijamente. «Si no lo hacemos, nosotros seremos los que terminemos en la cárcel». «¿Eso es lo que quieres?». Héctor maldijo entre dientes. «¿Cómo piensas hacerlo?». Mariana sonrió con frialdad. «Dejémosle un pequeño accidente». Esa tarde, Eduardo llevó a Clara a su oficina. Sabía que había llegado el momento de decirle la verdad. «Clara, hay algo que necesito que sepas». Ella frunció el ceño. «Dime». Eduardo tomó aire. «Hice una prueba de ADN con la muestra que tomé de tu vaso de café». Los ojos de Clara se abrieron con sorpresa. «¿Qué?». Los resultados confirmaron lo que yo ya sospechaba. Clara sintió un escalofrío. «¿Qué estás diciendo?». Eduardo sostuvo su mirada con firmeza. «Eres Valentina. Eres mi hija». Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Eso no puede ser. Es la verdad». Ella se llevó las manos a la boca, sintiendo que todo su mundo daba un giro inesperado. ¿Cómo es posible? Te secuestraron cuando tenías 8 años. Mariana te sacó de nuestra casa y te dejó en un hospital. Clara negó con la cabeza. «No, esto no puede ser cierto». Eduardo se acercó y tomó sus manos con suavidad. «Lo siento mucho. Nunca dejé de buscarte. Nunca». Clara sintió que las lágrimas nublaban su vista. ¿Por qué haría algo así? Eduardo apretó los dientes. «Porque me odiaba. Porque te veía como un obstáculo». Clara temblaba. «Toda mi vida he vivido pensando que no tenía familia, y ahora me dices que eres mi padre». Eduardo la abrazó con fuerza. «Y nunca más estarás sola». Clara rompió en llanto en sus brazos, pero en ese momento, el sonido de un disparo resonó en la casa. Eduardo y Clara se separaron de golpe, con el corazón latiendo violentamente. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, con el rostro pálido. Eduardo sacó su arma de la gaveta de su escritorio. «Quiero que te quedes aquí». «No, yo. Hazlo». Salió corriendo hacia el pasillo y vio a uno de los guardias de seguridad en el suelo, con un disparo en el pecho. Mariana. Ella estaba llevando esto demasiado lejos. Eduardo sintió una furia incontrolable. Esto iba a terminar hoy. El sonido del disparo seguía retumbando en la cabeza de Eduardo mientras corría por los pasillos de la mansión. Su corazón latía con fuerza. Cada paso resonaba con el eco de su furia y su desesperación. Mariana había llegado demasiado lejos. Al llegar a la entrada, su mirada se fijó en el cuerpo de uno de sus guardias de seguridad, tendido en el suelo con la camisa empapada de sangre. El disparo no había sido al aire. Habían intentado matar. Se agachó rápidamente y revisó su pulso. Aún estaba vivo. «Llamen a una ambulancia», gritó, y uno de los otros empleados corrió a hacerlo. «Eduardo». La voz de Alonso resonó en el vestíbulo. El detective entró con su arma en la mano y la mirada encendida. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó Eduardo sin apartar la vista del guardia herido. Mariana y Héctor intentaron huir, pero antes de irse, alguien disparó. Eduardo sintió que la rabia lo consumía. Si Mariana estaba tratando de escapar, eso significaba que sabía que no tenía salida. «¿Dónde están?». «En el garaje». Eduardo no esperó más y corrió en esa dirección. Alonso lo siguió de cerca. Esto terminaba hoy. Cuando Eduardo llegó al garaje, la escena que encontró lo llenó de furia. Héctor estaba en el asiento del conductor de un auto negro con el motor encendido, mientras Mariana estaba a punto de subirse al asiento del copiloto. «¡No se muevan!», gritó Eduardo, sacando su arma y apuntándolos. Mariana se quedó paralizada con una mano en la puerta del auto. Su expresión, que normalmente era calculadora y fría,
Mostraba ahora puro pánico. Eduardo, podemos hablar, dijo con una voz más dulce de lo habitual, pero Eduardo ya no caería en sus trampas. No hay nada más que hablar. Héctor, con las manos en el volante, miró a Mariana con urgencia. Vámonos ya. Pero antes de que pudiera acelerar, Alonso apuntó su arma hacia él. Apaga el motor y sal del auto. Héctor maldijo entre dientes, pero no tuvo otra opción. Levantó las manos y apagó el motor lentamente. Al suelo, ordenó Alonso. Mariana respiró hondo y miró a Eduardo con súplica. Eduardo, por favor. Al suelo, repitió él con furia. Mariana lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero en ellos no había arrepentimiento, solo miedo de perderlo todo. Cuando ambos estuvieron en el suelo con las manos sobre la cabeza, Eduardo se agachó y la miró directamente a los ojos. Me hiciste creer que mi hija estaba muerta. Me hiciste sufrir durante 15 años. Mariana tragó saliva. Eduardo, yo... No, gritó, su voz llena de furia. No tienes derecho a hablar. Ella cerró los ojos, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo. Lo hice porque te amaba. Eduardo sintió un escalofrío de repulsión. Eso no es amor, eso es maldad. Las sirenas de la policía comenzaron a sonar en la distancia. Mariana, al darse cuenta de que su final se acercaba, murmuró con amargura. Si me hubieras amado como yo a ti, nada de esto habría pasado. Eduardo sintió que la furia dentro de él se convertía en asco. Nunca me amaste. Solo me quisiste para ti. Los autos de la policía llegaron con luces parpadeantes. Los agentes salieron con rapidez y tomaron el control de la situación. Mariana González, Héctor Ramírez, quedan arrestados por secuestro, intento de homicidio y otros delitos, anunció un oficial mientras les colocaban las esposas. Cuando Mariana pasó junto a Eduardo, lo miró fijamente. Vas a arrepentirte de esto. Eduardo sostuvo su mirada sin emoción. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber descubierto la verdad antes. Ella apretó los dientes, pero no dijo nada más. Su juego había terminado. Horas después, Eduardo regresó a la habitación donde estaba Clara. Ella merecía saberlo todo. Al entrar, la encontró sentada en la cama, con la mirada perdida. ¿Qué pasó?, preguntó con voz temblorosa. Eduardo se sentó a su lado y tomó aire. Mariana y Héctor fueron arrestados. Clara exhaló lentamente. Eso significa que todo esto terminó. Eduardo la miró con ternura. Sí, y significa que ahora puedes vivir sin miedo. Ella bajó la mirada. Todavía no puedo creerlo. Eduardo tomó sus manos entre las suyas. Valentina. Ella lo miró fijamente. ¿Qué? Ese es tu nombre real. Eres Valentina Sandoval, mi hija. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Eso no puede ser. Es la verdad. Ella se llevó las manos a la boca, sintiendo que todo su mundo daba un giro inesperado. ¿Cómo es posible? Te secuestraron cuando tenías 8 años. Mariana te sacó de nuestra casa y te dejó en un hospital. Clara negó con la cabeza. No, esto no puede ser cierto. Eduardo la abrazó con fuerza. Lo siento mucho. Nunca dejé de buscarte. Nunca. Clara rompió en llanto en sus brazos. Papá. Eduardo cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en 15 años sentir la paz que le había sido arrebatada. Estoy aquí. Hija, nunca más te dejaré. La pesadilla había terminado, pero el camino para sanar apenas comenzaba. El amanecer en la mansión Sandoval trajo consigo una calma que Eduardo no había sentido en años. Por primera vez en 15 años, sabía dónde estaba su hija, pero la felicidad de encontrarla venía acompañada de un peso. ¿Cómo reconstruir la relación con una joven que había crecido sin él, sin recuerdos de su familia, creyendo estar sola en el mundo? Se encontraba en la terraza, con una taza de café en la mano, mirando el horizonte cuando escuchó pasos suaves a su espalda. «Buenos días», dijo Clara con voz cautelosa. Eduardo se giró y la vio de pie, con el cabello recogido en una coleta y los ojos aún reflejando la confusión de todo lo que había sucedido. «Buenos días, Valentina», respondió con una leve sonrisa. Clara se tensó. «Todavía se siente raro cuando me llamas así». Eduardo asintió. «Lo entiendo, no quiero presionarte. Puedes tomarte el tiempo que necesites». Clara se acercó a la barandilla y miró la vista. «Es extraño. Toda mi vida pensé que no tenía familia.
Crecí en el orfanato, viendo cómo otras niñas eran adoptadas y yo simplemente me quedaba ahí. Eduardo sintió un nudo en la garganta, la imagen de su hija, perdida y sola, creciendo sin el amor de su padre, le rompía el alma. Me arrepiento de no haber podido encontrarte antes. Clara lo miró con suavidad. No fue tu culpa. Sí lo fue, susurró él. Confié en la persona equivocada. Clara suspiró y cruzó los brazos. Todavía no entiendo cómo alguien pudo ser tan cruel. Eduardo apretó la mandíbula. Mariana nunca aceptó que mi amor por ti era más fuerte que cualquier cosa. Se volvió en su contra, en su odio, y eso la llevó a tomar la peor decisión de su vida. Clara bajó la mirada. 15 años sin saber quién era. Y ahora, de repente, tengo un padre, una historia, un hogar. Eduardo la miró con ternura. Si quieres, podemos empezar desde cero. No tengo prisa. Solo quiero que sepas que estaré aquí. Clara respiró hondo y asintió. Me gustaría eso. Esa tarde, Eduardo llevó a Clara a su antiguo cuarto en la mansión. El lugar estaba intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Esto era mío?, preguntó Clara, recorriendo con la mirada las paredes llenas de fotografías, los muebles llenos de juguetes y los estantes con libros infantiles. Eduardo asintió. Nunca pude tocar nada. Siempre tuve la esperanza de que regresarías y encontrarías todo como lo dejaste. Clara se acercó a una mesita de noche y vio un viejo peluche de un oso con un lazo rojo. Sin pensarlo, lo tomó entre sus manos y de repente, una imagen cruzó su mente. Recuerdo esto, susurró. Eduardo contuvo el aliento. ¿De verdad? Clara cerró los ojos. Recuerdo que lo tenía en mi cama. Me gustaba abrazarlo cuando dormía. Eduardo sintió que la emoción lo invadía. Ese era tu favorito. Te lo regaló tu madre cuando cumpliste 5 años. Clara acarició el peluche con suavidad. No recuerdo su rostro. Eduardo tragó saliva. Tengo fotos. Puedo mostrártelas cuando quieras. Clara sonrió levemente. Me gustaría verlas. Horas después, en el despacho de Eduardo, ambos revisaban álbumes de fotos. Esta es Laura, tu madre, dijo Eduardo, señalando una imagen de una mujer hermosa con una sonrisa cálida. Clara observó la foto con atención. Es hermosa, lo era, y te amaba más que a nada en el mundo. Clara recorrió la imagen con sus dedos. Ojalá pudiera recordarla. Eduardo le pasó otra foto. Aquí estamos los tres. Tú tenías 5 años. Clara miró la imagen de la familia. Se vio a sí misma, una niña con grandes ojos brillantes y una sonrisa inocente. No sé por qué, pero siento que esta imagen me es familiar. Eduardo sonrió. Porque en algún rincón de tu corazón, siempre supiste que pertenecías a algún lugar. Clara respiró hondo y miró a Eduardo. Gracias por no haberme olvidado. Eduardo tomó su mano y la apretó con suavidad. Nunca podría haberlo hecho. Más tarde esa noche, Clara estaba en su nueva habitación en la mansión cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Hola? Un silencio pesado se prolongó por un momento, hasta que una voz familiar y venenosa habló del otro lado de la línea. No creas que todo ha terminado, querida. Clara sintió que la sangre se le helaba. Mariana, Eduardo cree que ganó, pero esto no ha terminado. Él no sabe la verdad completa. ¿De qué estás hablando? Mariana rió con frialdad. Tu padre cree que soy el único monstruo en su vida, pero hay más cosas que él no te ha dicho, más secretos que te cambiarán para siempre. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Mientes? ¿Eso crees? Entonces pregúntale sobre la muerte de tu madre. Clara apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué pasa con mi madre? Pregúntale a Eduardo qué pasó realmente aquella noche. Pregúntale quién fue el responsable. Antes de que Clara pudiera decir algo más, la llamada se cortó. Se quedó sentada en la cama, con el teléfono temblando en sus manos. Había algo más, algo que Eduardo no le había dicho, y ahora tenía que descubrirlo. El teléfono aún temblaba en las manos de Clara. Las palabras de Mariana seguían resonando en su mente, clavándose como agujas en su conciencia. Pregúntale sobre la muerte de tu madre. Pregúntale quién fue el responsable. Su corazón latía con fuerza. Algo dentro de ella le decía que Mariana no estaba mintiendo. No podía quedarse con la duda. Tenía que hablar con Eduardo. Eduardo estaba en su despacho, sentado detrás de su enorme escritorio de madera oscura,
rodeado de documentos que no podía concentrarse en leer. Desde que había encontrado a Valentina, su vida había dado un giro inesperado, pero eso no significaba que todo estuviera resuelto. Había heridas que aún no sanaban. De repente, la puerta se abrió de golpe y Clara entró con el rostro serio. Su expresión no era la misma de antes. Algo en ella había cambiado. «Necesito hablar contigo», dijo con un tono firme. Eduardo sintió un escalofrío. «¿Qué pasa?». Clara avanzó hasta quedar frente a él. «Mariana me llamó». Eduardo se puso de pie de inmediato. Cada músculo de su cuerpo se tensó. «¿Qué te dijo?». «Me dijo que me estabas ocultando algo, que había un secreto sobre la muerte de mi madre». El rostro de Eduardo se endureció. «No escuches nada de lo que diga. Solo está intentando envenenar tu mente. Entonces dime la verdad». Eduardo desvió la mirada y caminó hasta la ventana. Miró la ciudad iluminada, sintiendo que el pasado lo arrastraba de vuelta a aquella noche que había intentado olvidar durante años. «Tu madre murió en un accidente». Clara apretó los dientes. «¿Qué tipo de accidente?». «Fue una noche de tormenta. Habíamos discutido. Ella salió de la casa y tomó su auto. Nunca llegó a su destino. Perdió el control en una curva y su voz se quebró. Ese dolor nunca había desaparecido. La encontraron horas después. Ya era tarde». Clara lo observó con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Por qué siento que no me estás diciendo todo?». Eduardo cerró los ojos. Había algo más, algo que había enterrado por años. «Porque hay algo que nunca te conté». Clara contuvo el aliento. «Dímelo». Eduardo se giró lentamente, con los ojos cargados de culpa. «La discusión que tuvimos esa noche fue por mí». Clara frunció el ceño. «¿Por qué?». Eduardo apretó los puños. El momento de la verdad había llegado. «Porque yo le fui infiel». Clara sintió un golpe en el pecho. «¿Qué?». «No fue algo planeado. Fue un error. Un momento de debilidad. Con Mariana». Clara sintió que el suelo se le movía. Cada pieza del rompecabezas empezaba a encajar, pero la imagen final era aterradora. «¿Tuviste una aventura con Mariana?». Eduardo asintió con el rostro sombrío. «Fue un error que me costó todo». Clara sintió que la rabia y el dolor se mezclaban dentro de ella. «¿Mamá lo sabía?». «Sí, se enteró esa noche. Por eso discutimos». Clara apretó los puños. «Entonces, si ella no hubiera salido de casa esa noche, seguiría viva». Eduardo sintió una puñalada en el corazón. «Lo he pensado cada día de mi vida desde entonces». Un silencio pesado cayó entre ellos. Clara sintió que la respiración le faltaba. «Mariana me dijo que tú eras el responsable de su muerte». Eduardo negó con la cabeza. «No, fue un accidente, pero yo provoqué que saliera esa noche». Clara lo miró con los ojos llenos de dolor. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Eduardo pasó una mano por su rostro, agotado. «Porque tenía miedo de que me odiaras». Clara sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «No sé qué pensar». Eduardo la miró con desesperación. «Hija». Pero Clara dio un paso atrás. «Necesito tiempo». Se giró y salió de la oficina sin mirar atrás. Eduardo cerró los ojos. La había perdido otra vez. Esa noche. Clara salió de la mansión y caminó sin rumbo. Su mente estaba en caos. Había pasado su vida sin saber quién era. Y ahora que había encontrado a su padre, descubría que él también tenía un pasado oscuro. Mariana tenía razón. Eduardo no era perfecto, pero ¿podía perdonarlo? Se sentó en un banco del jardín de la mansión, abrazando sus propias piernas, mirando el cielo oscuro. Las estrellas parecían más lejanas que nunca. Sus recuerdos estaban incompletos. No recordaba a su madre, no recordaba aquella noche, pero la idea de que Eduardo la hubiera provocado la llenaba de angustia. La voz de Mariana resonaba en su mente. «Pregúntale quién fue el responsable». Clara sintió que el aire le faltaba. No quería creerlo. Pero entonces, otra pregunta cruzó su mente. ¿Y si había más secretos que Eduardo aún no le había dicho? Mientras tanto, en su despacho, Eduardo sostenía una fotografía de Laura en sus manos. Los recuerdos lo golpeaban como un huracán. «Perdóname, mi amor», susurró, con la voz quebrada. Las lágrimas rodaban por su rostro. Había recuperado a su hija, pero temía que la verdad la alejara para siempre. Y entonces sintió un escalofrío. ¿Y si Mariana aún tenía más cartas bajo la manga? La noche era fría, pero Clara no sentía el frío en su piel, sino en su pecho.
donde un vacío se expandía con cada pensamiento que la atormentaba. Seguía sentada en el banco del jardín de la mansión, abrazando sus propias piernas, con la mirada perdida entre las sombras de los árboles. Desde que había llegado ahí, su vida se había convertido en una serie de revelaciones impactantes que la habían arrastrado hasta este momento: el descubrimiento de su identidad, la traición de Mariana, la búsqueda incansable de Eduardo, y ahora, la verdad sobre la muerte de su madre. Cerró los ojos y suspiró profundamente, tratando de ordenar el caos dentro de su mente. Siempre había creído que su madre había muerto en un accidente, pero ahora sabía que la discusión con Eduardo había sido el detonante. No podía dejar de pensar en lo que Mariana le había dicho por teléfono. Pregúntale sobre la muerte de tu madre. Pregúntale quién fue el responsable. Se abrazó a sí misma con más fuerza. Mariana era una mentirosa, eso lo sabía, pero esta vez no había mentido. El sonido de pasos se acercó lentamente por el camino de piedra. No tuvo que voltear para saber quién era. Eduardo se detuvo a pocos metros de ella, y tras un momento de vacilación, se sentó a su lado en el banco, dejando un espacio prudente entre ellos, como si temiera que cualquier movimiento pudiera alejarla aún más. «Hace frío», dijo en voz baja, con la mirada en el horizonte. Clara no respondió al principio. Sus pensamientos pesaban demasiado como para distraerse con algo tan trivial como el clima. «No puedo dejar de pensar en ella», susurró finalmente. Eduardo cerró los ojos por un instante. Sabía exactamente a quién se refería. «Yo tampoco». Se quedaron en silencio, compartiendo la misma pena, la misma ausencia. «¿Cómo era?», preguntó Clara después de un largo rato, con la voz apenas audible. Eduardo sonrió con tristeza, como si por un momento viajara en el tiempo. Era luz, en todos los sentidos. Tenía una risa contagiosa, de esas que podían cambiarte el día. Tenía carácter. Eso sí, nunca dejaba que nadie la pisoteara. Pero lo más hermoso de ella era su capacidad de amar. Lo hacía sin miedo, sin condiciones. Clara sintió un nudo en la garganta. «Y tú la traicionaste». Las palabras salieron sin filtro, directas y dolorosas. Eduardo bajó la cabeza y asintió lentamente. «Sí». «¿Por qué?». Eduardo apoyó los codos en sus rodillas y miró al suelo con el peso de los años reflejado en su rostro. No hay una excusa que pueda justificarlo. Fue un momento de debilidad, de confusión, y lo pagué con creces. Perdí a la mujer que amaba y perdí a mi hija. Clara lo miró fijamente. «¿Pero me encontraste?». Eduardo la observó con un dolor profundo en los ojos. «Sí, pero tengo miedo de perderte otra vez». La confesión hizo que Clara sintiera algo removerse dentro de ella. Sabía que Eduardo estaba arrepentido. Lo veía en cada mirada, en cada palabra que pronunciaba con el peso del remordimiento, pero aún dolía. «No sé qué hacer con todo esto», admitió, su voz temblando ligeramente. Eduardo asintió. «No tienes que decidir nada ahora. Solo quiero que sepas que estaré aquí, sin importar lo que pase». El silencio volvió a instalarse entre ellos. Clara cerró los ojos por un momento y sintió el aire frío contra su piel. Parte de ella quería abrazarlo y decirle que lo perdonaba. La otra parte, la que aún se sentía traicionada, necesitaba tiempo. «Voy a irme por un tiempo». Eduardo sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. «¿Irte? No será para siempre. Solo necesito espacio. Necesito procesar todo esto». Eduardo la miró con el miedo reflejado en su rostro. «¿A dónde irás?». Clara se encogió de hombros. «No lo sé. Tal vez regrese al lugar donde crecí, o tal vez busque algo nuevo». Eduardo sintió que cada palabra la alejaba más. «No tienes que irte». «Sí, lo necesito». Eduardo suspiró y pasó una mano por su rostro. «Si eso es lo que necesitas, no te detendré». Clara lo miró con ternura, y por primera vez en esa conversación, tomó su mano con suavidad. «Gracias por entender». Eduardo sintió que su corazón se rompía un poco, pero aceptó lo inevitable. A veces, el amor también era aprender a dejar ir. 2 días después, Clara dejó la mansión con una maleta ligera y el corazón cargado de emociones. Eduardo la despidió en la puerta, sin insistir en que se quedara, sin presionarla para que cambiara de opinión. «Llámame cuando llegues». «Lo haré». Se miraron en silencio, y cuando Clara dio el primer paso hacia su nueva búsqueda de respuestas,
Eduardo sintió que un vacío inmenso se apoderaba de él, pero esta vez no era la misma despedida que había sufrido hace 15 años. Esta vez tenía la certeza de que volvería. La vio caminar hasta el auto que la llevaría al aeropuerto. Antes de subir, ella giró sobre sus talones y lo miró con algo parecido a la nostalgia. «Papá». Eduardo sintió que su pecho se oprimía al oírla llamarlo así. «Sí». Clara vaciló un segundo y luego sonrió suavemente. «Gracias por buscarme». Eduardo tragó saliva y asintió. «Siempre». Clara subió al auto y Eduardo la vio alejarse, hasta que las luces traseras desaparecieron en la distancia. Se quedó ahí, de pie en la entrada de la mansión, sintiendo el viento frío en su rostro. Sabía que este no era el final, era solo el principio de una nueva historia. Los días pasaron con una lentitud agonizante para Eduardo. La mansión, antes llena de expectativas, ahora se sentía vacía. Había imaginado tantas veces cómo sería el momento en que encontrara a su hija, el día en que pudiera abrazarla de nuevo, el día en que el dolor del pasado se desvanecería, pero no había imaginado que, después de todo, Valentina se iría. Cada mañana, al despertar, su primer instinto era preguntar por ella, y cada mañana recordaba que ya no estaba. Su ausencia se sentía en cada rincón de la casa, en los pasillos silenciosos, en la mesa del comedor donde siempre esperaba verla aparecer. A pesar de todo, no la culpaba. Entendía que necesitaba tiempo, pero el miedo de que nunca regresara seguía ahí, acechándolo, recordándole que el destino ya se la había arrebatado una vez. Una tarde, sentado en su despacho, su mirada se fijó en un álbum de fotos que había dejado sobre la mesa. Lo abrió con cuidado y recorrió con los dedos cada imagen. Allí estaba Laura, con su sonrisa cálida, sosteniendo a Valentina cuando era apenas un bebé. Eran una familia. Suspiró, cerró el álbum y apoyó la cabeza en sus manos. Cuánto deseaba volver en el tiempo. Un sonido lo sacó de sus pensamientos. El teléfono vibró sobre la mesa. Al ver la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era un mensaje de Clara. «Llegué bien. Estoy en el orfanato donde crecí. Te llamaré pronto». Eduardo exhaló profundamente, sintiendo un alivio inmediato. Al menos sabía que estaba bien, pero seguía sintiendo su ausencia como un peso en el pecho. Clara había regresado al único hogar que conocía. Necesitaba entender su pasado antes de poder aceptar su futuro. El orfanato en el que creció estaba en una ciudad pequeña, lejos de la opulencia en la que habría vivido si nunca hubiese desaparecido. Volver ahí se sintió extraño. Los pasillos le parecían más pequeños de lo que recordaba, los dormitorios menos fríos, pero aún cargados de una melancolía que nunca la había abandonado. Las monjas que la criaron la recibieron con sorpresa y emoción. Le preguntaron qué había sido de su vida desde que se fue, y Clara trató de explicarles sin entrar en muchos detalles. Por las noches, se quedaba despierta en su antigua cama, recordando su infancia. Se preguntaba qué habría sido de su vida si nunca hubiese sido abandonada en aquel hospital. Eduardo la habría criado con amor. ¿Habría sido una niña feliz? Pero más que eso, se preguntaba si alguna vez podría perdonarlo por lo que había hecho. Los días en el orfanato se convirtieron en semanas. Eduardo no la presionaba, pero tampoco dejaba de escribirle. A veces, solo le mandaba mensajes cortos. «Buenos días, hija. Espero que estés bien. Te extraño. Aquí todo sigue igual, solo más vacío sin ti». Clara leía cada mensaje con el corazón apretado, pero muchas veces no respondía de inmediato. No porque no quisiera, sino porque aún no sabía qué decirle. Un día, después de caminar por los alrededores del orfanato, se encontró con una pequeña niña de no más de 5 años, sentada en el suelo con un libro entre las manos. La niña miraba las páginas con frustración, y al notar la presencia de Clara, levantó la vista con el ceño fruncido. «No sé leer esto», murmuró. Clara se arrodilló a su lado y miró el libro. «¿Quieres que te ayude?». La niña dudó, pero finalmente asintió. Clara comenzó a leer en voz alta, y con paciencia, le mostró cada palabra. Algo en ese momento la conmovió profundamente. Se vio reflejada en aquella niña, una niña sin familia, sin respuestas, buscando su lugar en el mundo. Esa noche, por primera vez en semanas, tomó su teléfono y llamó a Eduardo. «Valentina». Su voz sonaba sorprendida y emocionada al mismo tiempo. «Hola, papá.
El silencio entre ellos no fue incómodo. Era como si ambos supieran que este momento iba a llegar. «¿Cómo estás?», preguntó él con cautela. «Bien, he estado pensando mucho en todo». Eduardo tragó saliva. «Te extraño». Clara cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared. «Yo también». Otro silencio se instaló entre ellos, pero esta vez fue más ligero. «No sé si estoy lista para volver», confesó ella. «No tienes que estarlo», respondió él. «Solo quiero que sepas que te esperaré todo el tiempo que necesites». Clara sonrió levemente. «Gracias». Pasaron un rato hablando de cosas sin importancia, como si ambos supieran que necesitaban reconstruir su relación poco a poco. Eduardo le habló de los cambios en la mansión, de cómo había empezado un proyecto para ayudar a niños huérfanos, inspirado en ella. «Quiero que ningún niño tenga que crecer sin una familia», dijo. Clara sintió que su corazón se ablandaba. «Eso es increíble». Cuando la llamada terminó, Clara sintió que algo dentro de ella cambiaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón estaba en paz. Al día siguiente, empacó su maleta. Las monjas la miraron con sorpresa cuando anunció su partida. «¿A dónde irás?», preguntó una de ellas. Clara sonrió, con la determinación reflejada en sus ojos. «Voy a casa». El viaje de regreso fue largo, pero no tuvo dudas en ningún momento. Cuando el auto llegó a la entrada de la mansión Sandoval, Clara sintió una extraña calidez en el pecho. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Eduardo estaba ahí, con los ojos vidriosos, como si temiera que ella fuera solo una ilusión. «Hija». Clara no esperó más. Se lanzó a sus brazos y lo abrazó con fuerza. «Papá». Eduardo la sostuvo contra él, cerrando los ojos, sintiendo que finalmente todo el dolor de los últimos años se disipaba. «Gracias por volver». Clara sonrió entre lágrimas. «Gracias por nunca rendirte». Había sido un largo camino, lleno de sombras, traiciones y verdades dolorosas. Pero al final, lo único que importaba era que se habían encontrado, y esta vez, nada los separaría.